abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey
Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día lo iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, que en gloria y en poder Él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con Él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que Él prepara ya.
Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Bienvenidos a IBBC Kids. ¿Te has dado cuenta que durante el día tenemos muchas decisiones que tomar? Por ejemplo, qué monitos animados queremos ver o si comernos un plátano o frutillas. Pero también en ocasiones nos encontraremos con decisiones más difíciles, en donde no sabremos qué hacer. Y ahí será necesario pedir la opinión y el consejo de alguien más. Proverbios 15:22 nos dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Es por esto que es muy importante a quién le vamos a pedir consejo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, encontramos la historia de Roboam, el hijo de Salomón, el cual, al asumir como rey de Israel, se encontró con un problema no menor para gobernar al pueblo. Primero, él pidió consejo a los ancianos de Israel, aquellos que sabían. Ellos tenían experiencia porque habían servido a su padre Salomón. Pero también le preguntó a sus amigos, quienes, la verdad, no tenían ni idea de cómo gobernar una nación. Y adivinen de quién tomó el consejo. De sus amigos. Y producto de esto, el reino de Israel se dividió para siempre. Nos vamos a encontrar con muchas personas que nos querrán dar consejo. Tenemos, por ejemplo, la publicidad que nos dice cómo vestirnos, los youtubers que nos dicen qué ver o comprar y nuestros amigos que nos dicen qué hacer. Pero debemos ser sabios y escuchar solo los buenos consejos. ¿Y cómo sé cuáles son buenos consejos? Son buenos consejos aquellos que provienen de Dios. Él ha puesto a nuestros padres para aconsejarnos y guiarnos. Y también tenemos a personas sabias que el Señor nos ha dado para pedir consejo. Pero por sobre todo esto tenemos la palabra de Dios, que es una fuente inagotable de sabiduría y consejo, tal como lo hemos estudiado en Proverbios. Mira lo que dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y segunda de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y si nos piden consejo, debemos dar uno que le agrade a Dios. Así estaremos seguros de que este es un buen consejo. De esta manera no seremos como esos amigos que tuvo Roboam, los cuales le dieron un consejo que era lindo de escuchar, pero que llevó a la destrucción. Recuerda Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Busquemos a Dios para ser sabios y así poder dar sabios consejos. ¡Hasta la próxima! Las ofrendas y los diezmos siguen siendo a través de depósitos y transferencias en línea, y para ello tenemos un sistema de códigos que nos ayudan a diferenciar cuál es la naturaleza de cada ofrenda. Por ejemplo, si corresponde al diezmo, misiones u otro ítem específico. Si tienes alguna duda, contáctanos y estaremos felices de ayudarte.
El grupo de jóvenes de nuestra iglesia está funcionando a través de reuniones virtuales todos los días lunes y viernes. A lo largo de la pandemia, estas reuniones han sido de mucha bendición para ellos, pues los ha unido, animado y sobre todo guiado en el constante estudio de la palabra. Si quieres participar, contáctate con nosotros para conocerte y hacerte llegar el link de las reuniones. Todos los jueves son jueves de oración. A las 20:30 horas nos reunimos como iglesia para orar los unos por los otros. Ha sido realmente una tremenda bendición porque esta práctica no solo nos ha traído respuestas rápidas y precisas a las peticiones en sí mismas, sino que también nos ha hecho crecer en amor y cuidado entre nosotros. El grupo de juveniles se reúne todos los días martes en la tarde. Allí no solo han aprendido de la Biblia, sino también han podido conocer a hermanos de la congregación que han participado, enseñado y respondido las preguntas que ellos mismos han hecho sobre los temas que les interesan. Si quieres más información, puedes escribirnos y te contactaremos con las encargadas. Nuestra iglesia está muy activa toda la semana, aun cuando tenemos que hacerlo de manera online. Por lo mismo, te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales, porque a través de ellas avisamos y recordamos eventos, reuniones especiales y además compartimos reflexiones bíblicas que nos edifican a nosotros y que pueden ser fácilmente compartidas con otros. El día domingo tenemos nuestro culto en línea, el cual puedes ver a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube, pero además tenemos una junta virtual vía Zoom luego de que termina la reunión. Nos encanta vernos en vivo, saludarnos, compartir peticiones de oración y acciones de gracia y ponernos al día de las últimas cosas que nos han pasado. Te invitamos a participar de este tiempo y vivir ese compañerismo que nos caracteriza. Y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo lo es. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la
Buenos días, IBBC, amigos, hermanos que se conectan a través de este medio, a través de este canal nuestro de la iglesia, IBBC, Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Tenemos el gozo, el honor, el privilegio de compartir hoy la palabra. Mi nombre es Claudio Campos, para los que no me conocen. Participo en la iglesia y es un honor compartir la palabra hoy y tener este tiempo para reflexionar en lo que estamos viviendo hoy como iglesias, como familias, y también reflexionar en el tiempo en que estamos, muy cerca de la Navidad, y es por eso que hemos querido reflexionar hoy con un mensaje bien especial que le hemos titulado Mientras esperamos su venida. Así es que los invito a que oremos para poder comenzar. Vamos a orar todos juntos y ustedes desde su casa. Señor bueno, Padre eterno, gracias por el privilegio que nos das, Señor, de compartir cada domingo su palabra. Su palabra, Señor, que sostiene al universo entero. Así lo dice su palabra. Que el poder que tiene poder para quebrantar las rocas, para darle vida a los muertos, para sanar, para restaurar vidas, para restaurar familias, matrimonios, sociedades, naciones, Señor. Su palabra tiene ese poder. Ningún hombre lo tiene. No hay hombres fuertes, no hay grandes hombres de Dios, no hay grandes ministerios, no hay grandes iglesias, Señor, no hay nada de eso. Lo que hay es un Dios grande y compasivo, soberano, lleno de gracia y misericordia para con nosotros, pecadores. Eso es lo que tenemos, Señor. Y no queremos olvidarlo nunca, queremos agradecer esa gracia, esa misericordia, esa compasión para con hombres y mujeres como nosotros, y con los cuales usted quiso hacer un cuerpo, una familia, un edificio. Su iglesia, Señor. Edifíquela hoy día, edifíquela, exhórtela, consuélela, anímela, Señor, a través del poder que tiene su palabra. Su palabra, Señor, para abrir corazones, para sanar, hacer de nuevo, hacer renacer vidas de aquellos que quizás están muertos y no lo saben y hoy día van a escuchar su palabra. Haga como usted quiera, Señor, a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. He querido comenzar este mensaje de hoy, acuérdense del título, porque es Mientras aguardamos o esperamos su venida. ¿Ya? No se olviden del título. Y mientras pensaba en este título, también reflexionaba un poco en el evento que sucedió esta semana en nuestro país, desde la 8ª, 9ª región, y es ese eclipse que sucedió. En ese eclipse, en ese evento natural, tremendo, que sucede solo cada cierta cantidad de años y que la gente produce muchas expectativas, en donde un satélite natural como la Luna, que es más pequeño que la Tierra, es 3,6 veces más pequeño, y se pone entre medio, entre la Tierra y el Sol, que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol. O sea, este elemento que es más pequeño que el Sol y que la Tierra, se interpone en un lugar tan preciso en que es capaz de ocultar la luz del Sol, que repito, es 400 veces más grande, pero se pone a tal distancia entre la Tierra y el Sol que nosotros lo que vemos es que esa luna es del mismo tamaño que el Sol, prácticamente. ¿Y qué produce hacia la Tierra? Es oscuridad. Y lo único que vemos es ese anillo, ¿cierto?, de luz. Ese evento natural me hizo reflexionar al menos en dos cosas. En dos cosas muy particulares que a mí en lo personal me hicieron pensar. Y es que qué increíble que algo tan pequeño se interponga y sea capaz de anular la luz del sol. Y eso nos pasa a nosotros en nuestra vida, en nuestra fe. Y me hacía reflexionar en que si nosotros no tenemos una mirada bíblica de la realidad,
tanto de nuestro pasado, de nuestro presente y también del futuro, cualquier cosa, por pequeña que sea, se va a transformar en esa luna que, ubicada a cierta distancia, va a ocultar la luz de la palabra de Dios, la luz del poder de Dios en nuestras vidas. Y van a venir nuestras flaquezas, van a venir nuestros desánimos, van a venir muchos momentos difíciles y es porque perdemos esa mirada bíblica de la realidad, la mirada que la palabra de Dios nos debiera dar. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ese satélite es mucho más pequeño y es un momento pasajero nada más que va a pasar por ahí, y que la luz del sol va a volver a brillar y va a volver a dar vida a la tierra. Pero es un momento pasajero. Y la segunda reflexión tiene un poquito que ver con eso, es que por duradero que parezca la oscuridad, por terrible que parezca esos momentos de tinieblas, circunstancias difíciles, por las cuales quizás estamos atravesando también hoy, va a llegar un momento en que eso va a pasar y que la luz de Dios va a volver a brillar. La verdad de Dios siempre, siempre va a salir a relucir, sea cual sea el momento que estemos viviendo, sea una consecuencia de pecado, sea circunstancias, pecados de otros que me están afectando a mí, sea la circunstancia que sea la tormenta que sea de nuestra vida, sea un coronavirus, sea una pandemia, sea que cae un meteorito a la tierra, sea lo que sea. La palabra de Dios al final va a prevalecer y los que esperan en ella van a prevalecer. Así es que pensando en eso, vamos a ver hoy día juntos, en la proximidad que tenemos de esta Navidad, vamos a ver que es una Navidad especial, es una Navidad diferente, en la cual no nos vamos a poder abrazar todos. Quizás aquí acostumbramos a veces venir a ver los fuegos artificiales acá desde la iglesia, o pasar un tiempo de Navidad entre familias. Quizás no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder realizar, porque estamos en medio de una pandemia, porque estamos en medio de enfermedades, estamos en medio de incertidumbres laborales, económicas, incertidumbres políticas, estamos en medio de angustia. Las enfermedades mentales han aumentado tremendamente con estas cuarentenas. Estamos en medio de... También ha aumentado la superficialidad, lamentablemente, porque con este no poder abrazarnos, con este no poder tener un contacto entre hermanos, todo ha aumentado para mal. La superficialidad también en las relaciones entre hermanos, entre amigos, entre familias. Pero aún en medio de todo este contexto, aún en medio de todo este eclipse lunar que tenemos, quisiera que podamos apuntar a la realidad vista desde el cielo, a la realidad como es, vista desde su palabra. Y vamos a ver juntos un paralelo entre el tiempo. Pensando en la Navidad, vamos a hacer un paralelo entre el tiempo en que en el Antiguo Testamento se estaba esperando al Mesías, y un tiempo desde el Nuevo Testamento hasta el día de hoy en que su iglesia está esperando la segunda venida de nuestro Mesías. Vamos a hacer un paralelo entre ambas. ¿En qué cosas se parecen? ¿En qué cosas nos parecemos al pueblo de Israel? ¿Y qué cosas podemos aprender de este paralelo? Nuevamente pensando en esta Navidad que se nos aproxima y que como iglesia vamos a celebrar de manera diferente, sin duda. Bueno, lo primero, ¿qué tienen en común ambos tiempos? El tiempo de Israel esperando a su Mesías y el tiempo de la iglesia esperando la segunda venida de su Mesías. ¿Qué tenemos en común? Bueno, lo primero que tenemos en común es que Dios se preocupó de dejar por escrito muchas pistas, muchas revelaciones cada vez más progresivas, cada vez con más detalle conforme corría el tiempo del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. En todo ese tiempo, en todo ese trayecto de tiempo, más o menos 1400 años, Dios se preocupó de ir revelándole al hombre progresivamente cómo iba a ser ese momento. Detalles desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron y tenían fresquito su pecado, ahí me imagino en el huerto del Edén,
con el Señor todavía tomándose la cabeza, con Adán y Eva peleando entre ellos, y de repente a la serpiente Dios le dirige y le dice en Génesis 3:15, ya tenemos una primera pista, y le dice a la serpiente, a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza, a Satanás, y tú le herirás en el calcañar, por la cruz. Ya tenemos una primera pista, o sea, ya sabemos de que no iba a ser un ángel que iba a venir, no iba a ser un ser mitológico, no, ya sabemos que iba a venir de la mujer. No sabemos todavía, no tenemos claro ahí si iba a ser hombre o mujer, pero lo que ya le dice es que de la simiente iba a ser un ser humano, iba a ser 100% humano, iba a venir de la simiente de una mujer. Luego, con el correr del tiempo, a Abraham, después de que viene un diluvio, el Señor tiene que purgar la tierra de quizás millones de personas que la habitaban, solo deja a 4 familias y con las cuales vuelve a repoblar la tierra. Luego aparece un Abraham, al cual Dios llama, no que Abraham buscó a Dios, sino que Dios buscó a Abraham y le dice que de tu simiente. Ahora ya no es solamente de todo este repoblamiento de la tierra o de los hijos o de cualquier otro de los hijos de Noé, sino que le dice a Abraham, que lo toma de Ur de los Caldeos, que venía descendiente de Sem, de uno de los hijos de Noé. Entonces ya a él le da otra pista, le dice, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Otra pista, eso lo vemos en Génesis 22 y Génesis 28. Luego a Jacob, el nieto de Abraham, le da otra pista. Antes de que muera, le dice que de su hijo Judá, no de otro de los hijos, de los otros 11 hijos, sino que de Judá iba a venir el legislador. Le dice en Génesis 49. Mira, 3 pistas ya. Uno, de que iba a ser un ser humano, de que iba a venir de la simiente de Abraham, y de que ahora podemos ver ya el género, el legislador, no legisladora o cualquier otra identidad, no, sino que le dice, de ti, de Judá, vendrá el legislador, aquel que le va a entregar la ley, aquel que va a entregar las leyes. Luego a Moisés, a quien se le entregaron las leyes. Entonces, ¿quién se la entregó? Si dice la Escritura que nadie puede ver a Dios y vivir, pero decía que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Entonces, ¿con quién hablaba? ¿Quién era este legislador? Era el Hijo, ya presentándose cara a cara a Moisés. Y a Moisés le dice Dios en Deuteronomio 18 que de ti, o sea, no de ti, sino que vendrá un profeta después de ti. O sea, ya no solamente va a ser un hombre, un legislador, sino que también un profeta. Entonces vemos pistas que Dios le va dando progresivamente. A David le dice que de su linaje vendría el Rey eterno, en 2 Samuel capítulo 7. Pero también le revela a David, le da varias revelaciones, porque le dice que sufriría, que sería traicionado, que tendría agonía, que tendría sed, que le darían a beber vinagre y que sería abandonado incluso por Dios. Todo eso lo encontramos en los Salmos que David escribió. Más pistas de cómo sería la vida de este legislador, de este rey, aquí en la tierra. Entonces me imagino que el pueblo de Israel cada vez estaba más expectante de ¡wow! ¿Cuándo va a ser? Pero luego vinieron los profetas, y a los profetas ya le da un montón de otras revelaciones más progresivas, más claras. A los profetas les dice, por ejemplo, el lugar donde nacería, en Miqueas, se le dice que nacería en Belén, Efrata, pequeña, tú, que se llamaría Emanuel. Hasta el nombre Dios se preocupó de darle el detalle. El nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. A Isaías, otro profeta, le dice, un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, ya no solamente que iba a ser un legislador, un profeta, un rey, sino que iba a ser Dios mismo hecho hombre. Entonces, wow, cada vez más revelaciones, más revelaciones. Eso estaba en Isaías 9:6, que nacería de una virgen, que cuando viniera, él mismo iba a decir de sí mismo, él iba a decir, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Pero también otros detalles en Isaías 53 habla del Mesías, que iba a sufrir, que iba a padecer, que no iba a haber hermosura en su rostro, que nosotros lo íbamos a tener por abatido, por herido, y que íbamos a quitar nuestra mirada de él. Mira los detalles que da el Señor. Lleno de detalles todo el Antiguo Testamento acerca de cómo sería el Mesías, que cargaría nuestros pecados y nuestras enfermedades sobre él, que sufriría él nuestras rebeliones. Y en Daniel dice que la vida del Mesías sería quitada. Y en Oseas dice que resucitaría al tercer día. Mira toda la cantidad de detalles. ¡Wow! Todo el Antiguo Testamento hablaba de él, hablaba de Jesús, de su venida, detalles de su nacimiento, de su vida, de su obra, de su muerte, de su resurrección. Y su promesa, cada una se cumplió, cada una. Todas y cada una fueron cumplidas en Jesucristo. Sin embargo, esta es la parte triste de la historia, más triste. Su pueblo, al cual él escogió para sí mismo, en el tiempo señalado, no le fue a recibir. Ni siquiera había una posada para él, en Belén, donde sabían que vendría. Cuando vino a este mundo, ¿sabes quiénes le vinieron a adorar? Unos magos paganos. Ni siquiera eran del pueblo de Israel. Ellos vinieron del oriente con regalos a adorar al rey y no tuvieron temor de decirle a Herodes, el rey de esa época, de aquel lugar, a Herodes el Grande, un hombre tremendamente corrupto y peligroso, a él le dijeron, fíjate, unos paganos de oriente llegaron y con más valor y con más convicción a traer incluso regalos para el rey que nacía. Y unos animales, me imagino aquellos animales en el pesebre, me imagino que ellos estaban postrados, reverenciando al rey, al Dios hecho hombre. ¿Cómo sería que los ángeles tuvieron que ir a obligar a unos pastores a decirles, oye, hoy día les ha nacido un rey, vayan, adórenle? Y por eso fueron estos pastores, pero si no, no hubieran ido. Y tristemente los líderes de la nación de Israel, los sacerdotes, coludidos con el imperio romano, de la mano de Herodes, no se les ocurrió una idea mejor que, si van a ser en Belén, podríamos deshacernos de él. Y mandaron a matar a todos los niños. En el Evangelio de Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando creció, incluso ni siquiera su propia familia creía en él. Dice en el Evangelio de Marcos que le veían como fuera de sí. En un momento la familia lo fue a buscar pensando que ya estaba loco, que había que encerrarlo. Sus discípulos, mientras hubiera milagros, enseñanza, multitudes y fama, le seguían felices, pero en la persecución le abandonaron. Jerusalén, decía el Señor, Jerusalén, ¿cuántas veces no te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Ese fue el reclamo que Jesús, el Señor, le hace a su pueblo.
Los sacerdotes que debieron correr a la tumba de rodillas al testimonio de los soldados romanos de la resurrección, ¿saben lo que hicieron? Le dieron dinero a los soldados para que se callaran y dijeran de que los discípulos robaron el cuerpo. Los sacerdotes sabían que era su Mesías. Y sus discípulos no creyeron, no creían de verdad, incluso cuando le vieron resucitado. No creían. ¿Cuándo creyeron? Cuando recién cayeron y fueron capaces de dar sus vidas por su Señor, fue cuando el Señor subió a los cielos y descendió sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Atención con ese detalle. Cuando descendió el Espíritu Santo que Él les prometió, ahí recién todo cambió. Ahí recién se hizo realidad. Al parecer, así como la luna en el eclipse, su pueblo tenía cosas más importantes que hacer. Cuando las expectativas no se les cumplieron al ver que su Mesías no cumplía el perfil que ellos esperaban. No, nosotros queremos un libertador, que nos quiten a los romanos de encima. No queremos en realidad a este hijo del carpintero que nos viene a hablar, habla bonito, hace milagros y todo, pero no lo queremos a él. Preferimos a Barrabás, preferimos a un homicida. A ese preferimos. Así esperó el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, a su Mesías en su primera venida. Solo excepcionalmente aquellos que fueron investidos con el poder del Espíritu Santo pudieron reconocer a su Mesías. Hay un viejito, un Simeón por ahí que esperaba, dice en Lucas, él esperaba porque el Espíritu Santo estaba sobre él, dice, y le había dicho que tú antes de morir verías la consolación de Israel. Y ese día que María y José llevaron a Jesús al templo para ser circuncidado, el Espíritu Santo dice que le llevó al templo y le vio y le adoró. Y Juan el Bautista saltó desde la guatita de Elizabeth a la guatita de María, saltó de emoción porque estaba su Mesías, porque era lleno del Espíritu Santo. Ese niño, Juan. ¿Se van dando cuenta del detalle que es necesario para poder esperar a nuestro Mesías como corresponde? No bastan las evidencias. Nuestro cerebro es demasiado pecaminoso, demasiado engañoso y adapta y tergiversa la realidad para nuestra conveniencia, entre comillas. Pero a veces no nos damos cuenta cuando podemos estar pasando a llevar la palabra de Dios para nuestra conveniencia, entre comillas. Y eso produce un eclipse en la fe. Y eso pasó en el pueblo de Israel. Solo unos pocos rindieron sus vidas y adoraron al Señor y Salvador. Veamos el paralelo con nosotros hoy día, la iglesia esperando su segunda venida. ¿Qué tenemos en común? Es que el Señor también se preocupó de dejar por escrito muchos detalles de cómo sería su segunda venida para que estuviéramos atentos, para que estuviéramos apercibidos, para que estuviéramos expectantes, para que estuviéramos deseosos, para que estuviéramos no mirando el eclipse, no mirando la oscuridad, no mirando las circunstancias, sino que mirando más allá, a aquel que prometió que vendría. Hoy su iglesia, su pueblo, el Señor, no solo Él, sino que sus apóstoles nos dejaron innumerables promesas de su segunda venida y nos dio numerosos detalles. Fíjate, ¿cómo cuáles? El Señor en Mateo 24, por ejemplo, en Lucas 21, dice que vendrían falsos cristos. Está lleno. Que habría guerras y rumores de guerra. Y desastres naturales, pestilencias, aumento de la maldad, enfriamiento del amor por el aumento de la maldad, angustia por el bramido del mar, que habría indiferencia a Dios y a su palabra, como en los tiempos de Noé. Dice como que todos seguían comprando, vendiendo, gastándose el 10%.
dándose en casamiento. No que esas cosas estén malas, sino que lo que estaba mal es que siguieron haciendo su vida indiferentes a la palabra de Dios. A eso se refiere en los tiempos de Noé, en que Noé le llaman pregonero de justicia. Él estuvo predicando mientras construía el arca. Pero esa indiferencia estaba. Y el Señor dijo que en su segunda venida iba a ser como en los tiempos de Noé, con esa misma indiferencia a la palabra de Dios. Que habría apostasía, también el evangelio que se predicaría en todo el mundo, pero que también habría persecución por amor, por quienes amaran a Cristo, que sufrirían. Y que vendría repentinamente como ladrón en la noche. Que habría falsos profetas, hombres amadores de sí mismos y amadores del dinero, queriendo engañar a su pueblo, en 1 Timoteo, 2 Timoteo, en 1 de Pedro, 2 de Pedro. Nos dejó muchas señales que hasta el día de hoy vemos que se han cumplido tal cual todas. Y no solo que se han cumplido, también las estamos experimentando hoy día. Tal cual, cada uno de estos anuncios cumpliéndose literalmente. No de manera figurativa, no, literalmente. Tal cual. Y es interesante que desde el día en que nuestro Señor subió a los cielos, su iglesia de cada generación ha muerto esperando la venida de su Señor. Y eso está bien. Pero tristemente, lamentablemente, el problema hoy con su iglesia también es muy similar al del pueblo de Israel en su primera venida. ¿Por qué? Hay un desinterés por su segunda venida. Quizás porque tenemos cosas más importantes en qué pensar. Mi vida, mis planes, mis anhelos, mi reputación, mi salud, mis conflictos, mis amarguras, las injusticias sufridas, todo eso está primero. El eclipse de nuevo. Ese satélite más pequeño, pero que en un lugar preciso oculta la luz del Evangelio, la luz de la realidad bíblica. Es la misma indiferencia de los tiempos de Noé. Así como lo relata el mensaje a la última iglesia, la Odisea, que le dice, mira, no eres ni fría ni caliente. Por último le dice, fuera fría, pero eres tibia. Y le da la razón. ¿Por qué? Le dice, porque tú dices, yo soy rica y no me hace falta nada. Y el Señor le aclara la realidad bíblica y le dice, no, tú eres pobre, ciega, y no sabes que eres pobre, ciega, desventurada. Limpia tus ojos con colirio, le dice, para que puedas ver la realidad. Que no te eclipse el foco donde tienes puesto, en esa cosa pequeña, en ese afán, en esa ansiedad. Eso es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Y mira, no de manera casual, sino que Dios justo puso ese último mensaje a la última iglesia, en Apocalipsis 3. La realidad, amada iglesia, es que cuando nosotros quitamos nuestra mirada de su palabra, cualquier cosa, incluso nosotros mismos, va a ser mayor que la palabra de Dios. Y nos vamos a perder el gozo, esa ansiedad, ese anhelo glorioso de que venga nuestro Señor, nuestro Salvador. La pregunta que nos queda por hacernos, ¿cómo le esperamos entonces? ¿Cómo nos preparamos para esta segunda venida de nuestro Señor? Sea que sea mañana, sea que sea hoy en la noche, sea que sea en 1 año, en 10 años, sea cuando sea. Pero ¿cómo nos preparamos? Porque nos mandó el Señor a anhelar su venida.
¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo preparamos nuestro corazón para aquel día que hoy simbolizamos, ¿cierto?, a la puerta de esta nueva Navidad? ¿Dejó el Señor alguna indicación como para prepararnos? No solo dejó una, dejó muchas. Lucas 21-28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, todas estas cosas que vimos, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Erguíos, no de orgullosos, no de soberbios, sino que levántate, toma valor, no temor. El verdadero amor echa fuera el temor, dice la palabra. Quitemos el temor de nuestro corazón, no hay nada que temer, porque nuestra redención está cerca. Es que van a perseguir a los cristianos. Si al árbol le hicieron eso, dijo el Señor, a las ramas también le van a hacer eso. Apocalipsis 3, 19, 22, a esa iglesia tibia. Fíjate que el Señor hermoso, aún con la tibieza de su corazón, que para el Señor le produce náuseas, mira lo que le dice a su iglesia, porque la ama, aunque esté tibia, pero le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que nos dice hoy en la proximidad de esta Navidad. No, que el temor no gobierne, no eclipse la luz, la gloria de Dios en tu vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. No hay nada que lo eclipse. Romanos 13, versículo 12 al 14, Pablo diciéndole a los romanos, la noche está avanzada, sí, estamos llenos de cosas contrarias a Dios, y se acerca el día. ¿Qué hacemos, Pablo? Desechemos pues las obras de las tinieblas, saquemos ese foco en la oscuridad y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Claro, preciso. Y la última instrucción que el Señor nos dejó y en la cual quisiera reflexionar para concluir es aquella parábola que el Señor hace de las 10 vírgenes en Mateo 25 y la hace después de advertirle de las cosas que sucederían antes de su venida en Mateo 24. Y habla de 5 vírgenes, de 10, 5 insensatas y 5 prudentes, que salieron a recibir al novio, al esposo. 5 salieron a recibir al esposo con lámparas sin aceite. Y 5 salieron a recibirle con las mismas lámparas, pero con aceite. Mira qué interesante, porque el Señor dio un detalle. Las 10 se durmieron, las 10, por la tardanza del esposo. No, es que ya se demora mucho. ¿Sabes por qué se demora mucho? Como dice Pedro, para que todos procedan al arrepentimiento. No lo tiene por tardanza. Para el Señor han pasado 2 días nomás. Pero al llamado de la llegada del esposo, las 5 insensatas tenían la lámpara, pero tenían su lámpara apagada, porque ya no les quedaba aceite. No llevaron. Las prudentes tenían las mismas lámparas, pero estaban iluminando, porque tenían aceite. Y ese aceite no se podía traspasar de una lámpara a otra. Y le dicen, vayan a comprar. Porque era necesario el aceite individualmente para alumbrar en comunidad. Es necesario ese aceite, que cada una lo tuviera individualmente para poder iluminar como comunidad.
No es al revés. Cinco entraron a las bodas y 5 quedaron afuera, incluso como desconocidas. No las conozco, dijo el Señor. La lámpara es nuestra vida, es nuestro corazón. El aceite es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo fue el que le reveló a esos poquitos en la primera venida. Y el mismo Espíritu Santo que fue derramado a su iglesia en Pentecostés es necesario hoy día para poder reconocer la voz del esposo cuando vuelva. Si no, vamos a estar quizás comprando en otro lado, volviendo atrás. Podemos estar todos dormidos espiritualmente, sí. Las 10 se durmieron. Cansados por la espera del esposo, quizás haciendo las mismas actividades, congregándonos online, ofrendando, predicando, etcétera, quizás. Pero si el Espíritu Santo de Dios no es el motor que mueve mi vida al amor por Jesucristo, para que el Padre sea honrado y el amor por mis hermanos y por el perdido, entonces seremos como esas 5 insensatas. Si el Espíritu Santo no es el motor de mi vida, vamos a ser como esas mujeres insensatas, como esas vírgenes, o como esa luna, eclipsando, no iluminando. Podemos quizás hacer muchas cosas, pero vamos a estar viviendo engañados y no vamos a iluminar a nadie, no vamos a honrar a Dios, ni nuestros hermanos van a ser edificados, ni este mundo va a ser iluminado ni salado. Nada va a pasar. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, cada uno en su intimidad primero, buscando su llenura, pidiéndole al Señor su llenura, quizás uniéndote a otro hermano para orar juntos, para pedirle lo mismo al Señor, para orar juntos, buscando y descansando en su poder, y luego orando firmes todos como iglesia. Si volvemos a lo esencial, a su palabra y a la oración, y a amarnos unos a otros, si volvemos a eso, vamos a estar apercibidos a la voz de Dios. Al grito, el novio, el esposo, ya viene. Y vamos a salir gozosos, contentos y no avergonzados. ¿Sabes? Si empezamos a buscar individualmente, luego de a pocos otros nos vamos uniendo como hermanos y nos vamos uniendo como iglesia, no habrá luna que se interponga, no va a haber ideología que se interponga, no va a haber tiranía, no va a haber virus, no va a haber persecución, ni las mismas puertas del infierno que se interpongan, ni que nos amedrenten. Nada. Nada. Erguíos, dice el Señor, levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Si esperamos su venida llenos del Espíritu Santo, su gloria será nuestro fin. Su salvación va a ser nuestra obsesión, su justicia va a ser nuestra pasión, la integridad nuestra huella, su palabra nuestra espada, la fe nuestro escudo, el amor nuestra unidad, su evangelio nuestra pasión. ¿Cómo lo vamos a esperar entonces, hermano? ¿Cómo vamos a esperar su venida en esta Navidad y en estos días que el Señor nos dé? Llenos del Espíritu Santo. No hay otra opción. Si no, no estaremos ahí. No hay opción. Es con su Espíritu Santo o nada. Oremos. Señor, todos nosotros nos hemos dormido de alguna manera, como esas 10 vírgenes. Todos nosotros nos hemos engreído alguna vez, incluso de nuestra fe.
y nos hemos vuelto tibios por eso. Hemos creído que somos algo, no siendo nada. Señor, lo único especial que hay en nuestra vida es que un día usted puso su mirada sobre nosotros, y no solo su mirada, sino que derramó la sangre de su Hijo. Puso su Espíritu Santo como sello, como garantía de que usted un día volvería por nosotros. Padre, su palabra dice que si no tenemos su Espíritu no somos suyos. Entonces le rogamos, Señor, como iglesia, como cuerpo, que usted llene a su iglesia de su Espíritu Santo, para que el verdadero amor eche fuera todo el temor, y pueda ser vista su gloria, Señor, en medio de su iglesia, en medio de pandemia, en medio de cualquier cosa, aún en medio de persecución. Pero si está su Espíritu Santo con nosotros, no hay temor, nada. Y que venga su gloria, venga su reino. Y así como Apocalipsis termina, Señor, nosotros también queremos terminar nuestra vida en esta tierra, nuestra carrera, diciendo como el apóstol Juan y como la iglesia: ven, Señor Jesús. Le esperamos, Señor, en su nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sus manos por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad.
Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador.